Estamos entonces inmersos en el estudio del libro del profeta Jonás. Nuestra serie se titula Jonás, el profeta patriota. Bueno, ya estamos llegando a una parte de la historia donde vamos a ir vislumbrando la razón del título de nuestra serie, porque ahora sí Jonás está ya en la ciudad que inicialmente Dios quería que llegara, a la ciudad de Nínive, y Jonás les va a comenzar a anunciar el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Bueno, el sermón de esta mañana lleva por título La obediencia de Jonás. Jonás capítulo 3, versículos 3 al 5. Quisiera que antes que empecemos el sermón, yo quiero que usted le dé una mirada a los tres versículos porque luego los vamos a examinar cada uno y ahí los vamos a leer, ¿ya? Pero mire usted cómo comienza cada versículo. Mire usted, el versículo 3 comienza diciendo, y se levantó Jonás. El versículo 4 comienza diciendo, y comenzó Jonás. Y el versículo 5 comienza diciendo, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Correcto. Ahora, primeramente lo que le quiero decir es que nuestros puntos de división del sermón de esta mañana, que también son tres, al igual que los tres versículos, están tomados los títulos de cada sección de nuestro sermón, están tomados justamente de las primeras palabras que hemos leído de cada versículo. Eso es lo primero que le quiero decir. Lo segundo que le quiero decir es que los versículos 3 y 4 nos presentan a Jonás cumpliendo el mandato de Dios, la orden de Dios. O sea, Jonás ahora se convierte en un hombre obediente a Dios. Después de tantas experiencias que tuvo en el capítulo 1 y 2, ahora Jonás ya comienza a obedecer a Dios. Pero en el versículo número 5 encontramos que se cambia de personajes, ya no es Jonás el personaje, sino ahora son los hombres de Nínive. Y justamente eso es lo que vamos a ver. El resultado del sermón o de los sermones que predicó Jonás durante los días que estuvo predicando la palabra de Dios en Nínive. Porque siempre la palabra de Dios trae resultados de una u otra manera. Siempre la palabra de Dios trae resultados de su predicación. Entonces, ya que hemos mencionado cómo vamos a desarrollar nuestro estudio de esta mañana, número uno, usted tiene su lápiz, su lapicero, escriba ahí en sus hojitas, por favor, dice, número uno, y se levantó Jonás. Y se levantó Jonás. Bueno, este versículo comienza diciendo, como hemos dicho hace un momento, nos comienza presentando a un profeta obediente, un hombre que comienza a obedecer a Dios y que está dispuesto a obedecer la palabra de Jehová. Esto es importante, porque el versículo número 3, que no hemos leído en su totalidad, el versículo número 3 dice así, y se levantó Jonás y fue a Nínive, la ciudad de Nínive, conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Así que aquí encontramos a Jonás que está listo para obedecer la palabra de Jehová. Y justamente lo primero que vamos a pensar en esta mañana es cómo es que un hombre, una mujer, un creyente, hombre o mujer, debe de ser obediente a la palabra de Dios. Y ahí usted puede ver en sus apuntes que hemos colocado 1, 2 y 3. Entonces, lo primero que le quiero explicar esta mañana es, número 1, ahí en sus apuntes, la obediencia a la palabra de Jehová. La obediencia a la palabra de Jehová. Ahora, como yo les he dicho en algunas ocasiones, muchas veces yo en mis enseñanzas hago referencia a una traducción más contemporánea de las Escrituras, la NTV, ¿verdad? Yo les he dicho, la nueva traducción viviente. Inclusive les he sugerido, si de ser posible, que la tengan ahí en su celular, en su tablet, que usted tiene, o en su computadora, de repente lo que nos están siguiendo en línea, y usted pueda comparar a veces algunas cosas. Pero para mí es muy llamativo cómo es que el versículo número 3 se inicia en la NTV.
En la NTV comienza así el versículo 3. Dice, esta vez Jonás obedeció. Esta vez Jonás obedeció. En nuestra Biblia dice, y se levantó Jonás. Pero mire usted que esta expresión que aparece aquí en esta otra traducción dice, esta vez Jonás obedeció. Hermanos, aquí se hace un contraste marcado con la primera parte de la historia del libro de Jonás que corresponde a los capítulos 1 y 2. Con lo que ahora viene de aquí en adelante, porque la historia de los capítulos 1 y 2 se caracterizaron simplemente por la palabra desobediencia. Pero ahora la historia de estos dos últimos capítulos, aunque con sus detalles, como lo vamos a estudiar más adelante, esta historia de los capítulos 3 y 4 se va a caracterizar por la palabra obediencia. Así que esta vez Jonás comienza a obedecer a Dios. Usted recordando un poquito lo que dice la historia de los capítulos 1 y 2, usted debe tener en mente que Jonás estuvo realmente extraviado, lejos de Dios, estuvo andando en desobediencia a Dios. Y usted sabe muy bien que el Señor, por medio de ciertas experiencias, la tormenta, el pez en el agua, tragado por el pez durante 3 días y 3 noches, llevado a la fuerza, por decirlo así, Jonás comienza a enderezar sus caminos y comienza a obedecer a Dios. Hermanitos míos, Jonás ciertamente reconocía a Jehová como su Dios. Eso está claro, clarísimo, por decirlo así, en el capítulo número 1 y al inicio del capítulo número 2. Jonás reconocía a Jehová como su Dios. Como hoy en día muchos cristianos también reconocen al Dios de los cielos como su Dios, tienen a Jesucristo como Salvador, pero aún les falta reconocer a Jesucristo como Señor de nuestras vidas. Y esa era la experiencia que Jonás había tenido. Jonás aún le faltaba reconocer a Dios como el Señor de su vida. Hermano mío, uno de labios puede decir, Él es mi Señor, pero en la práctica, en la realidad, en el diario vivir, no hay una relación directa entre la vida y el reconocimiento de Él como nuestro Señor. En el Nuevo Testamento, la enseñanza de tener a Cristo como Señor es una enseñanza clave, es una enseñanza muy importante, mis queridos hermanos. Hay una palabra en el texto griego que es para Señor, es la palabra kurios. Y la palabra kurios, queridos hermanos, se refiere a alguien que controla no solamente a una persona, sino a alguien que tiene el control de todo el universo. El kurios antiguamente hablaba del ser supremo que controla todo el universo y que tiene el universo, como dice uno de los profetas, en sus manos. Así que Jesucristo es el Señor y nosotros tenemos que someternos a aquel que tiene el pleno control de todo el universo. Cuando nosotros decidimos obedecer a Dios, porque no es una decisión, obedecer a Dios, obedecer a la palabra de Dios, básicamente vamos a efectuar una decisión que nos va a llevar por no puedo decir un triple camino, sino que puedo decir un camino que tiene básicamente 3 rasgos. El primero es negación, compromiso y servicio. Porque cuando alguien decide, voy a servir a Dios, me comienzo a negar a mí mismo. Va a haber un compromiso con la vida cristiana y va a haber una decisión de servicio a la obra del Señor. Llámese a la iglesia donde uno está participando. Pero todo comienza con la decisión de obediencia al Señor, a la palabra de Dios. Esa es una actitud, queridos hermanos. Decidir obedecer a la palabra de Dios es una actitud del corazón de cada ser humano, de cada creyente. Ahora, número 2, la dirección con la palabra de Dios. La dirección con la palabra de Dios. Cuando miramos al Jonás de los capítulos 1 y 2, sobre todo el del capítulo 1, vemos a un hombre que se guió a sí mismo
por sus propios criterios, por su propia palabra. Y él, bajo su propio criterio y bajo sus propias palabras, le dio las espaldas a Dios en el capítulo número 1. Y él, en vez de ir en la dirección hacia la cual Dios le había propuesto, él se fue en la dirección contraria. Porque, hermanos, como ya hemos explicado en sermones anteriores en el capítulo número 1, decíamos, ¿no? Geográficamente Jonás se encontraba en Palestina. Y tomando como referencia Palestina, Dios le había dicho: Jonás, tienes que ir, vamos a decir, hacia la izquierda, hacia allá, hacia Nínive, hacia allá tienes que ir. Pero como Jonás quería hacer lo que él deseaba, se guió por su palabra, tomó como dirección su palabra de él mismo, él comenzó a ir hacia la derecha, hacia allá. Y luego le vino todos los problemas que le vinieron, que nosotros ya conocemos. Así que Jonás es un hombre que sencillamente al comienzo de la historia tomó como dirección de su vida su propia palabra, sus propios criterios. Ahora, ¿y quién sabe, de repente le pidió consejo a alguien más, verdad? Ahora, queridos hermanos, hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que tener cuidado porque a veces yo escucho que muchos cristianos citan mal el versículo de Proverbios que dice, no, algunos cristianos dicen, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Yo les digo, ¿así dice el versículo? Así no dice el versículo, así no dice el versículo. Entonces algunos cristianos me dicen, pastor, yo he pedido consejo a un hermano, una hermana, a otra, y sobre ese consejo tomo una decisión. Pero así no dice el versículo, hermanos. ¿Cómo dice, pastor? Léalo usted en otro momento, ¿ya? Ahí les dejo para que usted lo lea, ¿correcto? Pero, hermanitos míos, uno tiene que tener mucho cuidado cuando pide consejos a tercera persona. No digo que no lo pida. Busque sí orientación, pero busque orientación de gente temerosa de Dios, gente espiritual, hombres, mujeres, que sean personas que están permaneciendo siempre en la palabra de Dios en el temor. Y cuando usted pide consejo tiene que entender algo, que no siempre le van a decir lo que usted quiere oír, ¿verdad? Porque cuando alguien me consulta algo, yo le digo, bueno, ¿usted quiere que le diga lo que quiere oír o quiere que le diga lo que yo pienso de toda esta situación? Porque si usted quiere que le diga lo que usted quiere oír, entonces no me pregunte nada, pues, ¿no? Queridos hermanos, nosotros tenemos que acudir solo por consejo y dirección a Dios y buscar esa dirección en la palabra de Dios. Yo ya le dije en varias ocasiones de que un hombre muy sabio hace muchos años me dijo, cuando estaba tomando decisiones en mi vida, me dijo, ¿quieres un consejo? Sí, busca el consejo en la Biblia. Lee la Biblia en oración hasta que sientas que Dios te está hablando y ese es el mejor consejo de Dios. Hermano, nosotros tenemos que guiarnos por una frase que aún Jesucristo la repitió cuando fue tentado por Satanás. Y los profetas del Antiguo Testamento la han repetido, es el escrito está. O, como decían los profetas, así ha dicho Jehová, el Señor. Y cuando uno se guía por el escrito está, su vida va a tomar un mejor camino. Ahora, tenga cuidado, por favor, tenga cuidado con las emociones, ¿ah? Porque las emociones nos pueden traicionar en cualquier momento. Dejarse guiar por las emociones es caer en el emocionalismo y ese es como entrar en aguas peligrosas. Aunque yo nunca he trabajado en el mar, ¿verdad? Pero meterse a las emociones es comenzar a navegar, a nadar en aguas peligrosas. Porque nuestras emociones nunca deben de ser la guía en nuestras vidas. Nosotros tenemos que guiarnos solo por la palabra de Dios, el escrito está. Porque, hermano, nuestras emociones cambian, ¿ah? Hoy me puedo sentir el hombre más poderoso en el Señor espiritualmente y mañana más tarde por X situación me siento el hombre más miserable. Por eso le digo, nuestras emociones cambian, fluctúan, ¿verdad? Tenga mucho cuidado por las emociones. Y eso es lo que Pablo habla de la ofrenda también. Cuando Pablo dice, ninguno dé por necesidad, dice, ¿sí o no? Siempre me pregunta, pastor, ¿y qué quiere decir dar por necesidad? Justamente eso, por las emociones. Uno no tiene que dar por necesidad. Uno tiene que darle con alegría, por adoración al Señor, hermanos míos.
Entonces tenga cuidado, nuestra dirección tiene que ser solo la palabra de Dios, nada más. Número 3, la motivación de la palabra de Jehová. La motivación de la palabra de Jehová. Todo creyente que está sirviendo al Señor debe de hacerse esta pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Esta de acá. ¿Cuál es la motivación por la cual estoy haciendo esto en la iglesia? Si usted está sirviendo a Cristo, bien, estamos muy agradecidos, contentos, porque honestamente todo lo que se hace en la iglesia, todo lo que se hace, hermano, hay mucho por hacer siempre en la iglesia, y ahora todavía no estamos funcionando otra vez al 100%, ¿ah? Pero si no hubieran varones, damas que nos ayudaran aquí en la iglesia, en el ministerio, la iglesia no podría marchar. Por eso le digo, no, pero uno tiene que autoevaluarse. No le digo que usted evalúe a otra persona, sino usted tiene que autoevaluarse y decir, ¿por qué razón, cuál es la motivación por la cual estoy haciendo esto en la iglesia? ¿Lo estoy haciendo para la gloria de Dios o lo estoy haciendo para satisfacer mi propio ego, mi propia gloria? Hermano, cuando la motivación no es la palabra de Jehová, pronto va a venir el fracaso en lo que se está haciendo. Porque eso es como construir un edificio sin haber colocado cimientos. Y usted sabe la locura que es, ¿verdad? Construir una casa sin haber colocado cimientos. Necesitamos entender que debemos de predicar a Cristo y menos de nosotros mismos. Entonces, la motivación tiene que ser solo el darle la gloria a Dios cada día en nuestras vidas. Entonces, Jonás, como dice el versículo número 3, se levantó y fue a Nínive impelido, o sea, empujado, impelido, o sea, empujado, motivado, llevado por la palabra de Jehová. Este hombre ahora sí estaba listo para predicar el mensaje de Dios. Bueno, y esto nos lleva al punto número 2 en sus apuntes, que lo he titulado, de acuerdo al versículo número 4, que dice, y comenzó Jonás, y comenzó Jonás. Porque eso es lo que dice el versículo número 4, que usted tiene en sus notas, dice el versículo 4, dice así, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, o sea, Jonás estuvo caminando durante un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Hermano, la ciudad de Nínive era una ciudad grande, muy grande. Algunos han cuestionado diciendo, pero ¿cómo puede ser que esta ciudad sea tan grande? Porque en el versículo número 3, al final dice que esta ciudad tenía 3 días de camino. Entonces dice, ¿cómo va a ser una ciudad tan grande en aquellos tiempos, no? Pero hay que entender que la expresión ciudad no es igual a lo que hoy en día nosotros entendemos. Antiguamente una ciudad no solamente abarcaba lo que estaba dentro de unas paredes, unas murallas que la rodeaban. La ciudad, la palabra ciudad también abarcaba a las aldeas y a los pueblitos que estaban cerca, en la periferia. Es como hablar de la Gran Lima. Usted sabe que la ciudad de Lima no solamente viene a ser lo que llamaríamos nosotros el centro de Lima o Lima cuadrada o el famoso damero de Pizarro, ¿verdad? No, Lima hoy en día se compone también de sus distritos alrededor, de sus pueblos jóvenes, de sus invasiones, ¿verdad, hermanos? Esa es Lima. O sea, algo así era en aquel entonces también. Jonás tuvo que estar predicando la palabra de Dios, caminando por todo el lugar. Y hermano, no solamente era que él tenía que caminar, no era como hoy en día algunos salen por algún lugar y reparten volantes o folletos y reparten, y después que dicen, ay, ya predicamos la palabra de Dios en todo este pueblo, ¿no? Ahora, no digo que está mal repartir volantes, por favor no me malinterprete, sino a lo que yo voy es a esto, ¿no? Que la labor se tiene que hacer de una forma completa. Y Jonás iba, por decirlo así, de esquina en esquina, de plaza en plaza. Iba predicando la palabra de Dios.
Ahora, ¿usted cree que cuánto tiempo le tomó eso en una ciudad de ese tamaño? Caminaba 1 cuadra, 2 cuadras, 3 cuadras, llamaba a la gente que venga, la gente se acercaba, les predicaba la palabra de Dios. No sé qué tiempo, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora. Luego se iba a otro lugar en la ciudad y predicaba la palabra de Dios, y así se la pasaba Jonás predicando la palabra de Dios por toda la ciudad de Nínive. Y así estaba anunciando Jonás el mensaje que Dios le había dado. Queridos hermanos, ahí en sus notas hay algo que quisiera yo hacer énfasis, es en esto. Que durante este recorrido por la ciudad de Nínive, Jonás predicaba la palabra de Dios. Jonás predicaba la palabra de Dios. Bueno, Jonás no estaba anunciando algo que tenga que ver, que le digo, no, en lo político. Él no estaba hablando nada de política, no se puso a hablar que el rey así, que el rey asá, que hay que cambiar al rey, nada de eso, ¿verdad? O que este rey no nos gusta y miren ustedes lo que está haciendo. No, quizás, no sé si Jonás tendría razón para decir eso, pero él tenía que predicar la palabra de Dios. Y lo primero que ahí yo he colocado en sus notas, en el punto número 1, es su mensaje. ¿Cuál era el mensaje que Jonás estaba trayendo? De acuerdo al versículo número 4, dice, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese era el mensaje que Jonás estaba trayendo. Y sabe algo, queridos hermanos, Jonás, yo creo que cuando Jonás estaba dando este mensaje, él tenía una sonrisa macabra, por decirlo así, en su corazón. ¿Sabe por qué le digo una sonrisa macabra? Porque Jonás no amaba a los ninivitas. Ya les conté al comienzo de la serie, semanas atrás, usted puede chequear en la serie, hermanos, de que Jonás le tenía una antipatía a esta gente de esta ciudad, de esta población, porque esta gente era una gente guerrera, destructora, que entraba a un lugar, mataba con todos, arrasaba con todos, cabezas afuera, y llevaban las cabezas de sus derrotados y las colocaban como adorno en las puertas de las ciudades. Así que Jonás no le tenía ningún aprecio a estas personas. Y yo estoy seguro que cuando Jonás decía, de aquí a 40 días Nínive será destruida, ¿cómo estaba él? Ahora sí, Dios va a destruir Nínive dentro de 40 días. Así estaba el hombre, contento, ¿verdad? Más feliz que una perdiz, ¿ok? Pero, bueno, ese es por un lado Jonás, y luego seguiremos hablando de Jonás. Pero en las notas he colocado algo que dice nuestro mensaje, ¿ok? Ese era el mensaje de Jonás. Era un mensaje de juicio. El de Jonás era un mensaje de juicio. El de Jonás era un mensaje de destrucción. El de Jonás era un mensaje urgente que llamaba a la reflexión y al arrepentimiento para evitar el juicio de Dios. Pero ahora, ¿cuál es nuestro mensaje? Antes que usted comience a anotar ahí, yo le quiero hacer recordar algo que hablábamos el domingo pasado. El domingo pasado, si usted chequea en sus apuntes, va a encontrar algo similar también nuestro mensaje. Y el domingo pasado yo le di 2 puntos de nuestro mensaje, y uno de ellos yo lo quiero repetir porque creo que hay que hacer énfasis en eso, ¿sí? Nuestro mensaje. Número 1, o letra A en sus notas, Cristo crucificado. Cristo crucificado. Y es el mismo versículo que vimos el domingo pasado, así que no le voy a pedir que lo abra, sino que escuche lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:23. 1 Corintios 1:23 dice así: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los gentiles, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Hermano, yo creo firmemente de que el mensaje que tenemos que predicar nosotros en la iglesia siempre, siempre, siempre es Cristo crucificado. El Cristo que murió por nosotros, el Cristo que resucitó por nosotros, el Cristo que reina ahora y el Cristo que vuelve pronto, hermanos. Ese es el mensaje que tenemos que anunciar nosotros, el Cristo crucificado. Y como también decíamos el domingo pasado, que
hablar de la totalidad del Evangelio de Dios. Y hay que hablar del Evangelio de Dios. Varias veces a mí me han preguntado, pastor, su corbata qué bonita. ¿Qué hay en su corbata, en esta corbata que tengo aquí? Esta corbata, hermanos, bueno, al final si usted desea tomarse foto conmigo le voy a cobrar, ¿ya? Pero esta corbata, si usted comienza a mirar los dibujos que tiene, presenta el Evangelio. En esta corbata hay dibujos que hablan del nacimiento de Cristo, la vida de Cristo, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Así que si alguien se pone a mirar la corbata detenidamente, uno va a encontrar el Evangelio en esta corbata. O sea, hay que predicar el mensaje de Cristo en todo momento, ¿verdad, hermanos? Por eso el mensaje que tenemos de dar es Cristo crucificado. Les cuento. Hace algunos años, una pareja de nuestra iglesia, bueno, se fue pues de la iglesia de Palmas Reales, ¿no? Bueno, un pastor lamenta cuando una pareja se va, ¿no? Porque bueno, y también a nadie se le puede impedir que se vaya, ¿verdad, hermanos? Si así como usted voluntariamente decidió venir acá por alguna razón, bueno, bienvenido. Pero si usted decide retirarse de Palmas Reales, lo único que yo espero es que me diga, mire, pastor Hidalgo, me voy, pues, ¿no? Ah, vete, pues, ¿no? Entonces, ¿no? Me voy, pastor, porque usted me cae pesado, que por acá, bueno, amén, ¿no? Seguimos siendo amigos, seguimos siendo amigos. Entonces, cuando el varón de la pareja habló conmigo, me dice, mire, pastor, me voy, y me habló, que para acá, pero le digo, pero ¿cuál es la razón? Le digo, a ver, dime cuál es la razón. O sea, para oír, de repente hemos fallado en algo, para rectificar, ¿no? Mire, pastor, me voy porque usted predica bien la palabra de Dios. Ya le digo. ¿Y cuál es el problema entonces? El problema, pastor, es que usted no anuncia a Jesucristo crucificado. Ahí me dejó así, ¿no? ¿En serio le digo? Sí, pastor. Hermano, yo comencé a hacer un mea culpa. Señor, ¿qué? No estoy predicando a Jesucristo. Comencé a agarrar mis apuntes de los sermones de los últimos 3 meses de esa fecha, ¿no? Pero acá está Cristo. Hermano, me di el tiempo de comenzar a revisar las grabaciones que están en línea, pues, ¿no? De los sermones. Pero ahí está Cristo. Yo no entiendo, decía, ¿no? Y a la final yo creo que solamente ya viendo, porque ha pasado ya como 2 años, creo, desde que hablé con esta persona, yo creo que viendo todo, digo, solamente fue una excusa nada más. Un pretexto, buscándole la sinrazón de la razón. ¿A quién acabo de citar? Al Quijote de la Mancha, ¿no? La sinrazón de la razón. Hermanos míos, es así. Pero hermano, nosotros tenemos que predicar a Jesucristo crucificado. Ahora, lo segundo que le quiero decir de nuestro mensaje que tenemos que dar, porque lo primero es predicar a Cristo crucificado, lo segundo es reconciliación con Dios. Eso es lo que tenemos que anunciar. Reconciliación con Dios. Vaya conmigo ahora sí en la Biblia a 2 de Corintios capítulo número 5, por favor. 2 de Corintios capítulo número 5, versículo 18 al 20. 2 de Corintios 5, 18 al 20. El versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ese versículo es maravilloso, bonito. Pero yo quiero que usted observe conmigo los versículos 18, 19 y 20 y vea por favor las veces que se repite la palabra en sus diversas conjugaciones y acepciones, la palabra reconciliación. Mire usted por favor, 18 dice, y todo esto proviene de Dios. Qué hermoso. ¿Qué es lo que proviene de Dios? Lo que dice en el versículo anterior, que somos nuevas criaturas. Se dice, y todo esto proviene de Dios, dice. Sigo leyendo el 18. ¿Quién nos reconcilió consigo mismo por Cristo? Y luego dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Así que en el versículo 18 vamos encontrando de que Dios nos reconcilió consigo mismo. Y no solamente nos reconcilió, dice el versículo 18, sino que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Versículo 19.
Ahora, ¿en qué consiste este ministerio? Dice, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Tremendo, hermanos, ¿ah? Aquí el versículo número 19 nos presenta en qué consiste este ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, ya no solo es un ministerio de la reconciliación, sino que al final del 19 se le llama la palabra de la reconciliación. Entonces, ahora mire el versículo 20 cómo comienza. Mire usted, dice, así que, hermano, uno cuando estudia las escrituras, uno tiene que considerar expresiones. Y este así que es como quien dice, por tanto. Pablo dice, acabo de decir algo y por tanto en conclusión les digo esto, dice. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Hermanos, somos embajadores en nombre de Cristo. Y luego dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. Ahí está, ¿qué es lo que rogamos, hermanos? Dígalo en voz alta conmigo. Reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. Ese es el mensaje que ahora nos toca predicar a nosotros en el tiempo actual. Yo tengo que anunciarle a toda persona, reconcíliese con Dios. A todo hombre y a toda mujer, reconcíliese con Dios. Y hermano, tengo que decirle que a todos se reconcilien con Dios, porque hay un conflicto entre Dios y el hombre, o el hombre y Dios, que es por causa del pecado. Y tengo que anunciar reconciliación con Dios. Como dice el viejo himno, y lamento que yo no tenga esa voz que tiene el pastor Martín para cantar, ¿no? Pero como dice el viejo himno, en los negocios del rey. ¿Recuerdan ese himno, en los negocios del rey? Si usted tiene el Ignario Bautista, en el Ignario Bautista es el número 399, que sería bueno cantarlo, ¿eh? Pongan en su agenda, nuestros hermanos, ¿cómo son? Los cantadores, el ministerio de alabanza, los cantadores, casi le digo, ¿no? Inventando nuevos términos, ¿no? Pero ¿qué dice este himno en los negocios del rey? En el coro de este himno dice así, escuche lo que dice el coro, no lo voy a cantar, escuche lo que dice. Dice, este mensaje fiel oíd, mensaje de su paz y amor. Reconciliaos ya, dice el Señor y Rey, reconciliaos hoy con Dios. Ese es el himno, hermanos. Y hermanos míos, ese es el mensaje que tenemos que anunciar hoy en día. Reconciliación con Dios. Reconciliación con Dios. ¿Hay hogares fragmentados? Sí lo hay. ¿Hay vidas destruidas? Sí lo hay. Y tenemos que decirle, reconcíliate con Dios. A lo que voy, porque esto me da el puente para entrar al último punto del sermón. A lo que voy es a esto, a lo que voy. Que solo debemos de predicar la palabra de Dios. Solo debemos de anunciar el mensaje de Dios. Porque la promesa de Dios es que su palabra nunca, jamás vuelve vacía. ¿Dónde dice eso? En el libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículo número 11. En Isaías 55, 11 dice así, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Hermanos, nunca la palabra de Dios vuelve vacía. Y Jonás salió por Nínive predicando, de aquí a 40 días
la ciudad será destruida. Y como le dije, Jonás estaba con una sonrisa, pues, ¿no? Porque él quería eso. Él quería que Dios destruya la ciudad como Sodoma y Gomorra. Él esperaba eso, ¿no? Que caiga fuego y los mate a todos de una vez. Pero yo le cumplo decir, la ciudad va a ser destruida. Pero Jonás se había olvidado de algo, de que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Y por más que Jonás la había predicado, hermanos, sin el deseo de que la gente sea salva, en el siguiente versículo encontramos resultados que él nunca esperaba encontrar. Así que, número 3 en sus notas, creyeron a Dios, creyeron a Dios. Ahora, como diríamos nosotros en una jerga criolla, diríamos, ¿no? A Jonás le salió el tiro por la culata. Le salió al revés. Él nunca pensó eso. Él siempre imaginó de que la gente de Nínive no iban a oír el mensaje de Jonás. Él siempre pensó que la gente de Nínive le iba a dar las espaldas a Dios como él lo había hecho. Él siempre pensó que la gente de Nínive jamás se iban a arrepentir. Eso es lo que él pensó. Pero ahora, hermano mío, se encuentra de que la gente de Nínive comienzan a arrepentirse de sus pecados. Y eso era lo que él menos estaba esperando en ese momento. El versículo 5 en cuestión dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y no solamente creyeron a Dios, sino que ese creer ellos lo manifestaron, dice, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Hermanos míos, esta gente de Nínive no solamente fue el acto de decir, Jonás, no solo de boca, creemos en el mensaje que tú estás anunciando, sino ¿qué cosa hicieron? Dice, ayuno, se vistieron de cilicio. Hermano, así como Job, cuando Job estaba ahí en ese conflicto que tenía con Dios. ¿Qué hizo Job? Dice la Biblia, se vistió de ayuno, se vistió de cilicio. Él agarró y sencillamente rasgó sus vestiduras, se puso cilicio, para que usted entienda, un costalillo de yute. Ustedes recuerdan esos costalillos de yute, ¿verdad? Esa tela gruesa, hermano mío, tosca. Ahora eso se puso encima, se sentó sobre las cenizas, comenzó a echarse las cenizas encima y comenzaron a pedir el perdón de Dios. Señor, perdónanos, perdónanos nuestros pecados. O sea que realmente esta gente había aceptado el mensaje de Jonás y se estaban arrepintiendo de todo corazón. Ahora vamos a explicar aquí un poquito este asunto, ¿ya? En su nota dice, número 1, los ninivitas creyeron a Dios porque escucharon el mensaje predicado por Jonás. Escucharon el mensaje predicado por Jonás. Hermano, como le dije, Jonás estaba recontra disgustado con el pueblo ninivita porque era gente sanguinaria, gente mala. Y Jonás quería que ellos se murieran de una vez, ¿no? Pero él nunca consideró que la palabra de Dios iba a ser recibida por esta gente. Esa gente escuchó el sermón de Jonás y se produce lo que dice Romanos, capítulo número 11, versículo número 17. ¿Qué dicen Romanos? Romanos 10, 17, dice, la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Esta gente oyó el mensaje de Jonás y cuando alguien oye el mensaje de Dios con una buena disposición, en el corazón de la persona se genera fe. Para mí es muy aleccionador, o sea, muy buena enseñanza encuentro, cuando Pablo llega a la ciudad de Filipos, en Hechos capítulo 16, y la Biblia dice que Pablo comenzó a predicar el mensaje a las mujeres que se reunían en el río a las afueras de la ciudad. Y ahí, hermanos, hay un detalle muy interesante cuando Pablo está predicando, y dentro del grupo de las mujeres hay por lo menos una mujer, menciona el texto bíblico por nombre, ¿ya? Y que esta mujer, hermanos míos, va a oír el mensaje anunciado por Pablo, y ella, hermano, dice la Biblia que su corazón se abrió. O sea, el corazón de ella se abrió para estar receptiva al mensaje de Dios, generar fe
y esa fe justamente lleva a la persona a la salvación. Queridos hermanos, cuando alguien oye la palabra de Dios de buen agrado y buena disposición, en el corazón de esa persona se genera fe, fe para salvación. Y eso es lo que ocurrió con los ninivitas, había fe. Número 2, en sus apuntes, los ninivitas creyeron a Dios porque recibieron el mensaje predicado por Jonás. Así que no solamente oyeron, no solamente había fe en el corazón, sino que dijeron, vamos a aceptar el mensaje de Jonás. ¿Y cuál era el mensaje de Jonás? Si ustedes no se arrepienten, Dios va a destruir la ciudad de Nínive. Así que ellos creyeron y aceptaron el mensaje de Jonás. Ahora, cuando alguien acepta el mensaje de Dios, se produce una conversión, un cambio. O sea, tiene que haber un cambio en la vida de la persona. O sea, lo que diríamos nosotros, el modus vivendi de la persona va a alterarse. Ya no va a vivir como siempre ha vivido, sino que se va a producir una transformación. Sus pensamientos son transformados, su forma de ver es transformada. Ya no vemos la vida como la veíamos antes, comenzamos a ser, como dice Pablo en Corintios, que hemos hecho referencia hace un momento, somos nuevas criaturas. En sus notas hay una pregunta que yo planteo y que voy a responder esta mañana. Dice, ¿no? ¿Qué significa recibir el mensaje de Dios? O sea, para nosotros, hoy en día, cristianos del siglo XXI, personas del siglo XXI, ¿qué significa recibir el mensaje de Dios? Y ahí yo le pongo que significa tres cosas. Primero, es aceptar todo lo que Dios dice. Es aceptar todo lo que Dios dice. Lógicamente, lo que Dios dice, ¿dónde está registrado, hermanos? En la Biblia. Cuando yo recibo el mensaje de Dios, decido recibir el mensaje de Dios, voy a aceptar todo lo que Dios dice en la Biblia. Hermanos, si Dios dice en la Biblia que Él ha creado el universo, en un momento yo creo firmemente que Dios ha creado el universo. Si Dios dice en la Biblia que Él abrió el mar rojo para que pase el pueblo de Israel, yo creo firmemente en lo que Dios dice. Si en la Biblia dice que Dios alimentó a su pueblo durante 40 años en el desierto, haciéndole caer maná del cielo, yo creo firmemente lo que dice. Si en la Biblia dice que Jesucristo resucitó al tercer día, yo creo firmemente en lo que Dios dice. Ahora, lógicamente, en el proceso del análisis y el estudio de las Escrituras, la fe de un creyente no es ciega, sino que para eso se estudia la palabra de Dios, para que nuestra fe sea una fe con fundamento. Entonces, hay que creer todo lo que Dios dice. Número 2, ¿qué más significa el recibir el mensaje de Dios? Número 2, es aceptar a Jesucristo. Es aceptar a Jesucristo. Porque en la Biblia dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así dice la Biblia. Y Pablo luego en una de sus epístolas, en la epístola a los Colosenses, en el capítulo número 2, en el versículo número 6, Colosenses capítulo 2, versículo número 6, por tanto dice Pablo dice así, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, anden en Él, dice. O sea, la enseñanza bíblica de recibir a Jesucristo es una enseñanza básica, importante en las Escrituras. Tenemos que recibir a Jesucristo en nuestras vidas, en nuestros corazones. ¿Qué más significa recibir el mensaje de Dios? Es entregarle a Dios la dirección de nuestra vida. Es entregarle a Dios la dirección de nuestra vida. Es lo que yo le decía hace un momento, cuando estábamos hablando, pasando a pasos agigantados, sobre el hecho de que Cristo es Señor. Y yo le decía, Él es el Señor, haciendo referencia a la palabra curios. Él es el que tiene el pleno control del universo. Él es el que, hermano, todo cuanto existe se encuentra en la palma de su mano. Así dicen las Escrituras. Hace un tiempo yo estaba viendo en la televisión que estaban recordando la coronación de la reina Isabel allá de Inglaterra. Y si usted ha visto alguna foto o lo ha visto, usted recordará de que
cuando coronan a la reina de Inglaterra o al rey de Inglaterra, cuando llegue, que sea el caso, ¿no? Bueno, le ponen la corona, le ponen el cetro en la mano, y usted ha visto que en una mano le ponen, usted ha visto algo redondo, no sé si ha visto, ¿ok? Y que tiene una cruz, ¿ok? Bueno, si no lo ha visto, yo le digo, vea, busque, ¿ya? Pero ¿sabe qué? ¿Sabe lo que quiere decir eso? El nombramiento de un rey o de una reina emula, o sea, es una imitación, un reflejo de lo que es Dios en el universo. Tiene la corona, tiene el cetro y tiene esa bola, ese círculo, no solamente a la tierra en su mano, sino tiene todo el universo en su mano. Porque ese es el Señor. El Señor controla todo el universo. Hermano, nosotros tenemos que darle voluntariamente a Dios el control de nuestras vidas. Les cuento. Hace poco estuve leyendo un libro y me lo acabé de leer porque me interesó. Yo les he contado varias veces que a mí me gusta leer la revista Selecciones y me gusta leer y tengo mi proveedor que me consigue los libros condensados de Selecciones. Son antes sacaba creo que 2 veces al año Selecciones un tomo con 4 libros que ellos habían resumido, que nunca habían publicado en las revistas. ¿Ah? Excelente, hermano, excelente. Yo no sé ni cuántos tomos tengo. Acá en mi casa tengo, acá en el segundo piso, tengo en mi casa allá, por todo lugar tengo. Y los he leído y los ando leyendo y todo. Bueno, el asunto es que en uno de estos, del año 1965, hermanos, justamente, en ese libro, se hizo el resumen de una historia verídica que se llama, el libro se titula así, El Tunza. Tunza. Les cuento. Resulta que en Finlandia, en los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, Finlandia, que es un país al norte de Europa, había caído bajo el control del sistema comunista. Y todos sabemos ya lo nefasto que es el sistema comunista, ¿verdad? Eso ya lo sabemos de sobra. Porque quién sabe, estamos a puerta de sufrir eso también en nuestro país. Dios quiera que no ocurra, ¿verdad? Dios quiera que eso no ocurra. Pero entonces ahí en Finlandia la gente estaba descontenta y no querían vivir bajo el sistema comunista. Entonces 9 amigos, 3 mujeres y 6 varones se pusieron de acuerdo para huir de Finlandia. Y la única manera que ellos encontraron para huir de Finlandia y querían irse a la tierra de la libertad, a los Estados Unidos de América, era por barco. No podían hacerlo por tierra, por aire no podían, así que por barco. Pero había un problemita. ¿Cuál era el problema? El problema era que ellos no sabían, ninguno de ellos sabía manejar un barco. Así que se consiguieron un velero, ojo, mire, un velero, que solamente es para ir por zonas cercanas a la costa, y ellos trazaron una ruta. Mire todo lo que viajaron, ¿ah? Ellos dijeron, de Finlandia, desde el norte de Europa, tenemos que ir por toda la costa de Europa, así, 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 pasar entre Inglaterra y Francia, por el famoso Canal de la Mancha, ya, pasar por ahí, luego atravesar el estrecho de Gibraltar, ir al frente, al continente de africano, porque África está al frente ahí nomás, llegar a Marruecos, llegar a la famosa Casablanca, ¿ya? Y de ahí, cuando llegan ahí, tienen que atravesar en línea recta todo el océano Atlántico hasta llegar a las islas y de ahí llegar a los Estados Unidos de América. Ok, todo el viaje era, vamos a decir, sencillo, bordeando toda la costa y llegando hasta África. Pero luego, atravesar todo el océano Atlántico para llegar hasta los Estados Unidos, el asunto sí era ya complicado. Entonces ellos tenían otro problema. Ya habían conseguido el velero, pero el otro problema era quién va a manejar, quién va a guiar el velero. Y se pusieron a discutir todo y luego consiguieron una persona, pero ellos dijeron una verdad que a mí se me quedó grabada. Ellos dijeron así: tenemos que confiar en una persona experta que sepa manejar este velero
y sepa cómo superar los problemas en alta mar. La historia termina diciendo que lo lograron, hermanos. Ellos lograron hacer ese viaje durante meses, desde el norte de Europa, Finlandia, toda la costa de Europa, hasta norte de África, y de ahí saltaron el Gran Charco, porque así le dicen también al Atlántico, el Gran Charco, hasta los Estados Unidos. El barco se llamaba Tunza. El Tunza se llama la novela. Si usted quiere buscar, el Tunza. Y cuando yo oí esto de que ellos tenían que confiar en alguien que sepa manejar el velero y llevarlos a buen puerto, automáticamente dije, Jesucristo. Jesucristo tiene que ser el que guíe mi vida. Él tiene que ser el timonel, porque así se le llama al que maneja el barco, el timonel de mi vida, el timonel de mi barco. Yo no puedo confiar en mi propia pericia para manejar mi vida. Yo tengo que entregar, si yo he recibido a Cristo en mi corazón, tengo que entregarle a Cristo el control, la dirección de mi vida. Y yo le quiero decir a la gente joven que me está acompañando esta mañana aquí, y decirle, joven, señorita, por la gracia de Dios usted tendrá toda una vida por delante, 30, 40, 50 años. Entregue la dirección de su vida a Jesucristo. Y se lo aseguro, ahora que, como siempre digo, de acuerdo al Salmo, joven fui y estoy envejeciendo, todavía no soy viejo, estoy envejeciendo, digo, ¿no? ¿Sabe qué cosa? Le digo por experiencia, es precioso entregarle la vida a la dirección en las manos de Cristo Jesús. Vamos concluyendo, vamos entrando a lo último de nuestro sermón, punto número 3. Decimos, los ninivitas creyeron a Dios porque se humillaron delante de su presencia, se humillaron. Y de esto ya hemos hecho referencia, porque el versículo número 5 dice que cuando oyeron el mensaje de Dios, creyeron a Dios y dice, y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Queridos hermanos, es importante, ¿verdad? Todos ellos se arrepintieron delante de Dios, se humillaron delante de Dios con ayuno, con cilicio. Yo quiero terminar diciéndole esto sobre el ayuno. Hermanos, el ayuno, porque a veces muchos lo ven como un secreto de poder espiritual, ¿no? Dicen, no, si ayuno tengo poder espiritual. Bueno, pero el ayuno, más que un secreto de poder espiritual, el ayuno representa un estado espiritual de humillación del creyente delante de Dios. Eso representa el ayuno. El ayuno representa un estado espiritual de humillación del creyente delante de Dios. Es por eso que Cristo, cuando estaba en la tierra, cuando le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y él ¿qué dijo? ¿Acaso van a ayunar los que están de fiesta? Dijo. ¿Recuerdan ustedes? Claro, y cuando alguien me dice, Pastor Hidalgo, ¿usted no ayuna? No. ¿Por qué? Porque estoy de fiesta con Cristo Jesús. Todos los días para mí es una fiesta, por eso es que no ayuno, hermano. Por eso es que tengo un banquete todos los días yo, ¿no? Así es. Queridos hermanos, terminemos diciendo esto, ¿no? El creer en el mensaje de Dios demanda escuchar el mensaje predicado, recibir el mensaje predicado y humillarnos delante de la presencia de Dios. Así que, ¿qué tenemos que anunciar? Cristo crucificado, que en Cristo, que en Dios hay reconciliación de nuestros pecados.